Hola, pues bueno, continuando con la sección de Círculo de Lectura, seguimos con los cuentos de Lovecraft. Esta vez tendremos Celefais. Sin más, espero disfruten este cuento tanto como yo y los aterrorice. Celefais. En un sueño, Curanes miró la ciudad en el valle. La orilla del mar, el nevado pico con vista al mar, las galeras alegremente pintadas que zarpaban desde el puerto hacia las regiones distantes, donde el mar se encuentra con el cielo. También en un sueño descubrió su nombre, Curanes, pues cuando estaba despierto era llamado por otro. Quizás era natural que soñara un nuevo nombre para sí, pues era el último de su familia. Solo entre los indiferentes millones de Londres, por lo que había muchos que hablaban con él, y lo recordarán quien había sido. Su dinero y sus tierras habían desaparecido y él no parecía preocuparse por las maneras de la gente a su alrededor. Prefería soñar y escribir sobre sus sueños. Aquello que escribía solo producía risa en quienes lo leían, por lo que después de un tiempo guardó su escritura solo para sí mismo. Y, finalmente, dejó de escribir por completo. Mientras más se retraía del mundo a su alrededor, más maravillosos le parecían sus sueños. Había resultado inútil intentar describirlo sobre el papel. Curanes no era moderno y no pensaba como los otros escritores. Mientras ellos se esforzaban en despojar a la vida de sus túnicas bordadas de mitos y mostrar en su desnuda fealdad la horrible cosa que es la realidad, Curanes solo buscaba la belleza. Cuando la verdad y la experiencia fallaron en revelarla, él la buscó en la imaginación y la ilusión, y las encontró muy cerca de sí mismo, entre los nebulosos recuerdos de la historia de su infancia y sus sueños. No hay muchas personas que conozcan qué maravillas se abren para ellos entre las historias y visiones de su juventud. Cuando somos niños y escuchamos y soñamos, solo pensamos ideas formadas a medias, y cuando intentamos recordarlas, cuando hombres nos encontramos apagados y prosaicos por el veneno de la vida. Pero algunos de nosotros despertamos en la noche con extraños fantasmas de colinas y jardines encantados, con fuentes que cantan en el sol, con acantilados dorados que cuelgan sobre mares murmurantes, con planicies que se extienden hacia ciudades de bronce y piedras dormidas, con la sombría compañía de héroes que cabalgan blancos caballos, enjaizados por los márgenes de espesos bosques, y entonces sabemos que nos hemos asomado a través de las puertas de marfil hacia ese maravilloso mundo, que era nuestro antes de volvernos sabios e infelices. Curanes había dado de pronto con este viejo mundo de su niñez. Él soñaba con la casa en la que había nacido, esa gran casa de piedra cubierta por enredaderas, donde 13 generaciones de sus ancestros habían vivido y donde esperaba morir. Estaba iluminada por la luna y él se hallaba ahí, escabullido, en una fragrante noche de verano a través de los jardines, por las terrazas, más allá de los grandes robles del parque, siguiendo el largo y blanco camino a la aldea. Esta parecía muy antigua, mordida en las orillas como la luna que ha comenzado a menguar. Curanes se preguntaba si los puntiagudos techos de las pequeñas casas escondían el sueño o la muerte. En las calles había largos tallos de pasto, como lanzas, y el cristal de las ventanas en cada lado estaba roto o miraba empañado. Curanes no se había entretenido, sino que caminaba pesadamente hacia adelante, como si hubiera sido llamado con algún objetivo. No se atrevía a desobedecer el llamado por miedo de que probara ser una ilusión, parecida a los deseos y ambiciones del mundo de la vigilia, que llevara a ningún lugar. Luego había sido atraído hacia una vereda que se alejaba de la calle de la aldea, hacia los acantilados del canal, y había llegado hasta el final de todas las cosas, hasta un precipicio, y un abismo donde toda la aldea y el mundo caían abruptamente hacia el vacío sin eco del infinito, donde incluso el cielo estaba vacío y sin iluminar por la luna en su derrumbe y las estrellas pasajeras. La fe lo impulsaba a seguir más allá del precipicio, hacia el abismo. Él flotó hacia abajo, 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 más allá de oscuros e informes sueños que no han sido soñados, hacia esferas que brillaban tenuemente, meros sueños soñados a medias, y risueñas cosas aladas que parecían burlarse de los soñadores de todos los mundos. Luego una brecha pareció abrirse en la oscuridad ante él, y contempló la ciudad en el valle, reluciendo radiante a lo lejos, muy a lo lejos, con un fondo de mar y de cielo y de montaña coronada de nieve, cercana a la orilla.
Curanes se despertó en el mismo momento que contempló la ciudad. Sin embargo, a partir de su breve visión, supo que se trataba de Celefais, en el valle de Oth Nargai, más allá de las colinas de Tanaria, donde su espíritu había residido la eternidad de una hora. Una tarde verana, hace mucho tiempo, cuando se había escabullido lejos de su nana, y cuando permitió que la cálida brisa marina lo arrullara hasta dormirse, mientras miraba las nubes desde el acantilado, cercano a la aldea, él se había quejado cuando lo encontraron. Despertaron y cargaron hasta su casa, pues justo en ese momento se disponía a navegar en una galera dorada hacia esas seductores regiones donde el mar se encontraba con el cielo. Ahora resentía de la misma manera haber despertado, pues había hallado su fabulosa ciudad después de 40 agotadores años. 3 noches después, sin embargo, Curanes regresó a Celefais. Como en ocasiones anteriores, sonó primero con la aldea que dormía o estaba muerta, luego con el abismo, porque parece debe flotar silenciosamente. Luego la brecha volvió a aparecer y contempló los relucientes minaretes de la ciudad. Observó las graciles galeras ancladas en el puerto azul y luego miró los árboles ginkgos del monte Arán, meciéndose en la brisa marina, pero esta vez nadie pudo apartarlo. Y como si fuera un ser alado, descendió gradualmente sobre la cima de una colina cubierta de pasto, hasta que finalmente sus pies descansaron gentilmente sobre la tierra. Al fin había regresado del valle de Oth Nargai y a la espléndida ciudad de Celefais. Curanes descendió por la colina entre perfumados pastos y brillantes flores. Cruzó el espumoso Naaxa por un pequeño puente de madera, donde él había tallado su nombre muchos años atrás, y atravesó la murmurante arboleda hasta acercarse al enorme puente de piedra que llevaba a las puertas de la ciudad. Todo se encontraba como antes. Los muros de mármol no se observaban desteñidos, las pulidas estatuas de bronce no se habían perdido su lustre. Curanes comprendió que no debía estremecerse si no quería que todo se desvaneciera. Incluso las vigías sobre las murallas no habían cambiado y todavía eran tan jóvenes como las recordaba. Cuando entró a la ciudad, más allá de las puertas de bronce y las aceras de ónix, los mercaderes y camelleros lo saludaron como si nunca se hubieran marchado. Sucedió lo mismo en el templo turquesa de Nat Hortat, donde los sacerdotes coronados por orquídeas le explicaron que no existe el tiempo en Oth Nargai, solo perpetua juventud. Luego, Curanes deambuló por la calle de los Pilares con rumbo a la morilla que daba al mar, donde se reunían los comerciantes y marineros con los hombres extraños de las regiones donde el mar se encuentra con el cielo. Ahí permaneció largo rato mirando por encima del brillante puerto, donde las olas relucían bajo un sol desconocido y eran surcadas por ligeras galeras. Luego volvió su mirada hacia el monte Arán, que se alzaba regio desde la orilla y cuyas laderas inferiores se veían verdes por los árboles que se mecían, mientras que su blanca cima acariciaba el cielo. Ahora más que nunca, Curanes deseaba zarpar en una galera hacia los lugares lejanos de los que había escuchado muchas historias extrañas, por lo que buscó de nuevo al capitán que había accedido a llevarlo tiempo atrás. Encontró al hombre Atif sentado sobre el mismo cofre de especias en que se había sentado la ocasión anterior, aunque Atif no parecía percatarse que había transcurrido mucho tiempo. Después los dos remaron hacia la galera en el puerto y tras impartir órdenes a los remeros, comenzaron a navegar sobre el ondulante mar serenario que lleva hacia el cielo. Durante varios días planearon sobre el agua ondulante, hasta que al fin llegaron al horizonte, donde el mar se encuentra con el cielo. La galera no se detuvo en momento, sino que flotó con facilidad sobre el azul del cielo. Entre las lanosas nubes teñidas de rosa, muy por debajo de la quilla, Curanes podía observar extrañas tierras y ríos y ciudades de increíble belleza, esparcidas indolentemente en la luz del sol, que nunca parecía disminuir o desaparecer. Después de un tiempo, Atif le dijo que su viaje casi había llegado a su fin, que pronto entrarían al puerto de Serania, la ciudad de las nubes y de mármol rosa, construida sobre aquella etérea costa donde el viento del oeste fluye hacia el cielo. Pero, justo cuando la más alta de las torres talladas de la ciudad pudo ser vislumbrada, se escuchó un ruido en algún lugar del espacio y Curanes despertó en su guardilla de Londres.
Durante muchos meses, Curanes buscó en vano la maravillosa ciudad de Celefais y sus galeras con rumbo al cielo. Y aunque sus sueños lo llevaron hacia muchos lugares hermosos y desconocidos, nadie podía indicarle cómo encontrar Otnargai. Más allá de las colinas de Tanaria, una noche voló sobre montañas oscuras donde podían observarse tenues y solitarias fogatas, cada una a mucha distancia de la otra, y extraños y peludos rebaños cuyos líderes eran señalados por campanas. Y en la parte más agreste de esta región montañosa, lo suficientemente remota como para que pocos hombres la hayan contemplado, él encontró un muro horrendamente antiguo, y quizás una calzada de piedra zigzagueando entre las crestas y los valles, demasiado gigante como para haber sido edificado por manos humanas, de una longitud tal que era imposible escudriñar su principio o su final. Más allá de este muro, en el gris amanecer, llegó a un país de pintorescos jardines y cerezos, y, cuando el sol se elevó, pudo contemplar la gran belleza de las flores rojas y blancas, céspedes y follajes verdes, caminos blancos, arroyos diamantinos, lagos azules, puentes tallados, pagodas de techos rojos, por lo que por un momento en su alegría se olvidó de Celefais. Pero volvió a recordarla mientras caminaba por el blanco camino hacia la pagoda de techo rojo. Hubiera preguntado a la gente del lugar por ella, si hubiera encontrado a alguien además de los pájaros y abejas y mariposas. Otra noche, Curanes subió por una interminable y húmeda escalera espiral de piedra, hasta que llegó a una ventana en la torre desde la que podía mirar una inmensa planicie y un río iluminados por la luna llena, en la silenciosa ciudad que se extendía más allá. Creyó contemplar algún rasgo o adorno que había conocido antes. Entonces habría descendido y preguntado por el camino hacia Otnargai, de no ser porque una increíble aurora se escurrió desde algún lugar lejano, más allá del horizonte, y mostró la ruina y la antigüedad de la ciudad, además del estancamiento del río, cargado de maleza y la muerte que se extendía sobre la tierra. ¿Cómo había hecho desde que el rey Kinaratolois volvió a su casa de sus conquistas para encontrar la venganza de los dioses? Así, Curanes buscó en vano la maravillosa ciudad de Celefais y sus galeras que navegaban hacia Serena en el cielo. Apenas logró escapar de un sumo sacerdote que no debe ser descrito, que usa una máscara de seda amarilla sobre su rostro y habita en solitario en monasterio prehistórico de piedra en la helada meseta desértica de Leng. Con el tiempo, se volvió tan impaciente durante los lúgubres intervalos del día que comenzó a adquirir drogas para incrementar sus periodos de sueños. El hachís le ayudó enormemente, enviándolo en una ocasión a una parte del espacio donde la forma no existe, pero donde los luminosos gases estudian los secretos de la existencia. Entonces, un gas de color violeta le contó que esta parte del espacio estaba fuera de lo que él llamaba el infinito. El gas no había escuchado hablar de los planetas o de los organismos antes, pero identificó a Curanes sencillamente como alguien que venía del infinito, donde la materia, la energía y la gravedad existen. Curanes se sentía entonces bastante ansioso por regresar a Celefais, tachonada de minaretes, e incrementó la dosis de sus drogas. Sin embargo, eventualmente se quedó sin dinero y no pudo adquirir más de ellas. Luego, un día de verano, fue desalojado de su guardilla, para después vagar sin rumbo por las calles, deambulando más allá de un puente hacia una de las casas que eran cada vez más escasas. Fue ahí donde halló la plenitud, tras encontrarse con un cortejo de caballeros que venían desde Celefais para llevarlo para siempre. Eran caballeros hermosos, montados sobre caballos roanos y ataviados de brillantes armaduras con tabardos de tela de oro, curiosamente decorados. Eran tantos caballeros de Curanes, casi los confundió con un ejército, pero su líder le dijo que habían sido enviados en su honor, pues era él quien había creado Otnargai con sus sueños, por lo cual había sido señalado como su principal deidad para todos los días que siguieran. Luego le acercaron un caballo y lo colocaron a la cabeza de la procesión. Luego todos montaron majestuosamente por las colinas de su rey, hacia la región donde Curanes y sus ancestros habían nacido. Fue algo muy extraño, pero mientras andaban los jinetes, parecían galopar a través del tiempo, pues cada vez que se encontraban con una aldea en el crepúsculo, solo miraban casas y aldeas como las que Chaucer u hombres anteriores a él habrían mirado. Incluso llegaron a ver caballos montados con pequeños grupos de sirviente. Cuando anochecía, viajaban más rápido hasta que pronto volaban como si estuvieran en el aire.
En el apagado amanecer llegaron hasta la aldea de Curanes, que había visto viva en su infancia y dormida o muerta en sus sueños. Estaba viva ahora, y los aldeanos madrugadores hacían reverencias mientras los jinetes desfilaban por la calle y luego doblaban por el camino que terminaba en el sueño en el abismo. Justo mientras galopaban sobre el terreno, que se elevaba hacia el precipicio, un resplandor dorado llegó desde algún punto del este y escondió todo el paisaje en sus ropajes refulgentes. El abismo era ahora un bullicioso caos de esplendor rosado y cerúleo. Voces invisibles cantaban exultantes mientras la comitiva de caballeros se lanzaba sobre el borde y flotaba gracil más allá de nubes relucientes y destellos plateados. Los jinetes flotaban interminablemente hacia abajo, sus monturas pisando sobre el éter como si galoparan sobre arenas doradas. Luego, los luminosos vapores se apartaron para revelar un brillo mayor, el de la ciudad de Sadephais. El de la orilla del mar, el del monte nevado que miraba el mar y el de las galeras pintadas alegremente que zarpaban desde el puerto hacia regiones distantes donde el mar se encuentra con el cielo. Y Curanes reinó desde entonces sobre Oth-Nargai y sobre todas las regiones vecinas de su sueño. Mantenía su corte alternativamente en Sadephais y en Serania, tallada de las nubes. Él reina todavía y reinará felizmente para siempre, aunque bajo los acantilados de Innsmouth las mareas del canal jueguen burlonamente con el cuerpo de un vagabundo que había atravesado a trompicones la aldea, casi desierta al amanecer. Jugaban burlonamente con él y lo arrojaban sobre las rocas de las torres Trebor, cubiertas de enredaderas, donde un millonario cervecero notablemente gordo y especialmente grosero disfruta de la atmósfera comprada de nobleza extinta. Espero les haya gustado este cuento y me dejan en comentarios cuál fue su parte favorita. También les quería anunciar que, como había dicho anteriormente, ya abrí mi cuenta de TikTok donde voy a subir videos cortos también de frases, pero habrá secciones como 100 en un minuto donde les voy a dejar resumido lo que son estas películas. Si gustan apoyarme también en esa plataforma, les voy a dejar mi link para que puedan seguirme. Y un favor, también si se van a unir apenas a esta red, les dejo un código donde podrían ayudarme si insertan este código al implementar esta red a ustedes. Sin más por el momento, espero que tengan un muy bonito día.